íbamos hablando un poco aquí en desorden del libro, me voy al penúltimo capítulo que se llama Un accidentado apretón de manos. Y eso tiene que ver, esto fue en diciembre, noviembre del año pasado. Esto fue el 23 de septiembre del 2015, cuando el presidente y Timochenko se encuentran por primera vez y fijan la fecha del acuerdo sobre justicia y fijan una fecha para la firma final de la paz, que al final era el miércoles santo de marzo. El miércoles era miércoles santo, iba a caer. No recuerdo bien si era miércoles santo, pero era el 23 de marzo. Y eso no pasó, y hasta último momento, y uno le preguntaba a los negociadores y como que no les sabían, siempre la respuesta era, mire, todavía no estamos listos, pero en estas cosas cualquier cosa puede pasar que desenrede la pita a último momento. Y no pasó, llegó el 23 de marzo y no llegó el famoso pues cierre de la negociación. ¿Por qué? Bueno, esa negociación, ese 23 de marzo, digamos que primero hay toda una película alrededor digamos, del acuerdo sobre esa fecha, porque efectivamente, y ahí también jugó un papel importante Estados Unidos, que es una cosa que yo cuento en el libro, pero bueno, yo prefiero que la gente lea, pero sí hay que decir que el día en que salen a hablar de un plazo de 6 meses, si que usted se da cuenta, nadie dice que es el 23 de marzo, sino que los colombianos hacen la cuenta en la cabeza y dicen 6 meses, hoy es el 23 de septiembre, el 23 de marzo, y esa queda, digamos, la fecha en la mente de la gente. Pero aquí lo importante es que, primero, en la noche anterior al encuentro de Santos y Timochenko, pues ellos se han hablado previamente, pues fijemos una fecha, pero cuando se reúnen esa noche para hablar de lo que va a ser el anuncio siguiente, con Santos a bordo, Timochenko a bordo, el primer encuentro de las dos cabezas de la negociación, y el gobierno pone sobre la mesa fecha el 23 de marzo, y 6 meses después de la acción de armas hay todo un conflicto entre los negociadores, una ida y vuelta entre las casas 16 y 25, que era donde se hospedaban los guerrilleros y los negociadores del gobierno, una noche en vela, porque los negociadores de las FARC dicen no, llaman al presidente, el presidente desmonta el viaje, hay una serie de llamadas esa noche, el presidente vuelve a montar el viaje, pero cuando ya está en la reunión con Timochenko al día siguiente, y el presidente da por hecho que es el 23 de marzo, pues Timochenko le dice, no, presidente, esa fecha, yo tengo entendido, y eso lo cuenta Timochenko en el libro, que la definíamos usted y yo, y empieza otra vez una tensión muy fuerte hasta los últimos minutos en que finalmente hacen un arreglo y salen, y tal vez el país recuerde que el apretón de manos fue un apretón de manos ayudado por Raúl Castro. Exactamente, y un poco esas cosas, digamos, que en medio de la coyuntura, del afán de esto de ver a los dos hombres de la negociación estrechándose la mano, la gente no cae en cuenta, pero si uno devuelve la película se da cuenta que la cara del presidente Santos no era pues la cara más feliz. Ese día había estado, esa noche, habían estado rodeados de muchísima tensión en La Habana. Marisol, esto empieza, yo recuerdo cuando se posesionó el presidente Santos la primera vez, en su discurso dijo que él no había tirado la llave de la paz al mar, ¿no? Al fondo del mar, que él tenía la llave de la paz, le dijo a la guerrilla. Pocos días después se da la reunión con Chávez y empieza entonces el problema con el expresidente Uribe, porque entonces este señor tenía un plan para traicionarme desde el minuto 1. Hubo traición en el término más, digamos, la mejor acepción de la palabra. ¿Hubo una traición? Mire, yo creo que también es importante que la gente lea el libro por eso, claro, porque, claro, por eso yo comienzo el libro con esa escena de cuando el presidente Santos se encuentra con Chávez solo 3 días después de elegido presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros los periodistas también nos preguntamos, bueno, ¿por qué este presidente que fue la cabeza de la guerra contra las FARC, siendo ministro de Defensa, el expresidente Uribe, llega y anuncia un proceso de paz? Entonces uno dice, traición, que es en el fondo lo que siempre ha pensado el expresidente Álvaro Uribe, pero entonces, digamos que la labor como periodistas es, Claudia, a ver, que es la primera pregunta que yo le hago al presidente Santos cuando él me concede la entrevista para este libro: presidente, ¿por qué usted, el hombre de la guerra contra las FARC, decide ser el hombre de la paz con las FARC y ocasiona todo lo que ocasiona con el presidente Uribe? Él dice, bueno, y empieza a contarme la historia. Pues fíjese, Claudia, que uno oyendo al presidente sí le encuentra lógica. Aquí hay una cosa que el país ya no recuerda mucho, que se llamó el proyecto Destino Colombia. Este es un proyecto en el que se reúnen varios personajes del país de todas las corrientes políticas, y comienzan a reunirse precisamente por iniciativa de Juan Manuel Santos, que entonces era presidente de la Fundación Buen Gobierno,
y esto se relaciona un poco, pues, tal vez usted recordará el supuesto golpe de Estado contra el gobierno de Samper, que acusan a Juan Manuel Santos de ser el que estaba encabezando lo que llamaban en ese momento un golpe de Estado, y todo esto viene de esa historia atrás, ¿sí? Destino Colombia reúne a gente de la guerrilla, los paramilitares, gente de izquierda, de derecha, de todas las vertientes políticas, y apoyados por un señor que asesoraba el proceso de paz de Irlanda del Norte, que en este momento no recuerdo el nombre. Él les hace construir un montón de escenarios y proyecta los escenarios, y Juan Manuel Santos dice, pues bueno, ese fue como el pronóstico más certero que yo vi, porque prácticamente pasaban un proceso de paz fallido, que él dice fue el de Pastrana, luego viene un presidente que va a golpear a las FARC y las va a dejar muy debilitadas, y luego tiene que ser el gobierno que llega, y eso coincide con mi llegada al poder, es decir, cuando las FARC están debilitadas, y entonces él dice, tenía que cumplirse varias condiciones: que las FARC se sintieran debilitadas, que los jefes de la FARC se sintieran vulnerables y sintieran la necesidad de negociar, y que hubiera paz con la región. Por eso yo sabía que lo primero que tenía que hacer era buscar al presidente Chávez, que había sido mi enemigo desde hacía mucho tiempo. Entonces por eso es que yo comienzo este libro con ese momento en que él busca a Chávez. Pero Santos no se da cuenta de eso en el momento en que toma posesión. Santos se da cuenta de eso desde que decide ser candidato y dice, si yo salgo elegido, lo voy a hacer así, aunque muy inteligente él debe saberlo, esto va a ser interpretado como una traición a Uribe, y en efecto aquí estamos hoy, porque si usted se da cuenta, pues el encuentro que ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe, después de muchos intentos de gente de acercarlos, pues por la circunstancia del proceso de paz, pero creo que él lo que dice es que el momento histórico coincidió con que él estaba en el poder. Incluso hay gente que dice, si hubiera sido Santos, no hubiera sido Santos sino otro presidente, era el momento. Y si uno se pone a ver claro, porque es muy difícil, le tocaba traicionar a Uribe, más o menos. Es que si uno se pone a armar el rompecabezas, sí, porque dígame usted cuándo una guerrilla fuerte va a negociar. Acuérdese cómo estaban las FARC cuando fue la negociación con el expresidente Pastrana, sí. Estaban completamente fortalecidas, era el mejor momento de las FARC, y pues impusieron todas las condiciones de la negociación, tuvieron una área despejada inmensa, y ahí donde el país tiene que ver la diferencia entre esa negociación y esta, que esta no tuvo ni zonas despejadas, tuvo una agenda súper específica, en fin, yo creo que de alguna manera, yo estoy convencida, Clara, que son las circunstancias históricas, sin duda. 175 páginas en las que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, y nos vamos a recordar otras de estos 4 años que seguramente nos van a servir mucho para entender el momento tan crucial que vive Colombia ahora que estamos a puertas de una renegociación. Así es. Para terminar, Marisol, yo quisiera que usted me diera, hagamos el típico ejercicio de cuando uno vota nombres y el entrevistado da una idea. Después de haber cubierto el Caguán, anterior ¿no? Sí, el Caguán. Su primer proceso de paz fue el Caguán, y ahora este proceso de paz, casi 15 años después, de las FARC, ¿usted cómo las definiría? Las FARC, yo pienso que yo creo que en eso yo me aferro a un libro de Eduardo Pizarro que dice, tituló De autodefensa campesina a máquina de guerra, y yo sí estoy convencida que aunque tuvieron un origen político, luego lo prolongada que se fue haciendo esta guerra las convirtió en una máquina de guerra, que se ganaron todo el odio del país, y que en parte por eso estamos hoy donde estamos, en un escenario de mucha incertidumbre, y creo que hoy están convencidas de que volver al monte sería un error. Bueno, hay que decirlo, también están ya muy grandes, sí, todos los del Caguán. Yo te voy a decir una escena que yo la pongo en la introducción del libro, y es cuando yo los veo en Oslo, envejecidos, y que no están ahí las cabezas históricas que vimos en el Caguán, Marulanda, Raúl Reyes, Mono Ojoy, Simón Trinidad, era otro grupo, sí, y yo decía, las FARC, esa imagen para mí fue muy diciente, porque decía, estas no son las FARC de hace 10 años, no son las FARC. Entonces obviamente están en otras condiciones, y este es un hecho que las FARC tienen que reconocer. Este es un momento nuevo, las guerras y las guerrillas son anacrónicas ya, sobre todo cuando en un país hay democracia como es Colombia, y sobre todo cuando hay un presidente que les dice, bueno, reconozco su carácter político, hablemos. 2 preguntas finales. El presidente Uribe, ¿cuestión de egos o cuestión de patria? Yo creo que tiene mucho de proyecto de poder, y también creo que Uribe
es un hombre muy obstinado, es tan obstinado como las FARC, y ese es el problema que tenemos, que estamos en medio de dos polos con mucha obstinación y con poca flexibilidad. El presidente Santos, el castrochavista, oligarca, dependiendo a quién uno le pregunte, le dan un calificativo. Sí, ajedrecista, el que quiere el premio Nobel. Yo le voy a decir algo que le decía tal vez a un medio extranjero. Yo creo que independientemente de que el presidente Juan Manuel Santos haya hecho esto porque quería pasar a la historia, yo creo que es que cualquier presidente que hiciera la paz con las FARC pasaría a la historia, fuera Juan Manuel Santos o fuera otro, porque es que cerrar un conflicto de medio siglo no es tan fácil. Después de cuántos años de intentos, Claudia, recuerde, desde las décadas de los 80, 30 años, si alguien llega y cierra ese conflicto, pues pasa a la historia por el hecho mismo. Entonces yo pienso que se la jugó a fondo, con un costo político muy alto, hace un presidente impopular prácticamente durante todo su mandato. Desde que la última encuesta de Gallup en agosto lo mostraba con un 29% de popularidad, entonces se la jugó, quemó todos los cartuchos y lamentablemente está hoy en medio de una incertidumbre. Yo ya hoy no sé si la va a firmar, pero lo único que puedo decir es que si no logra él pasar este acuerdo de paz a la historia, sí puede irse tranquilo, porque dice, lo intenté y no pude. Entonces yo creo que ahí ya también gana por cualquier lado, pienso yo, Claudia. Marisol, muchas gracias, muchos éxitos con el libro. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La historia secreta del proceso de paz, de Marisol Gómez. Gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.